Códigos digitales. Erickson Duverger. Erickson, tú eres un individuo brillante, un colaborador súper especial de este programa. La gente te reconoce una capacidad extraordinaria en estos temas que son fundamentales en el mundo de hoy. Pero, ¿puede ser eso verdad? Sí. Vamos a ver cómo tú cómo nos argumentas y demuestras. ChatGPT no es más creativo que nosotros. Así es, Charlie. Toda la industria creativa de la publicidad y del marketing ha tenido ese perfume en los últimos meses. ¿Ese perfume? Sí, me estoy poniendo poeta. Ah, caramba, qué bonito. Ha tenido ese perfume, sí. Ha tenido ese perfume de si realmente ChatGPT puede llegar a ser tan creativo como nosotros. Y la pregunta directa es si nos quitaría el trabajo, sobre todo en el tema creativo. Y pasando todo eso, decidí escribir un artículo, un post que solía antes hacer y lo Tú andas defendiendo tus sectores, pendejo. Tengo que hacerlo. Y también, como asociación, también tenemos que, y más que defenderlo, sino de buscar argumentos válidos. Entonces, ¿qué yo dije? Déjame volver a consultar el libro de David Ogilvy, Confesiones de un publicista, David Ogilvy es viejísimo ese libro. Claro, un fundador. Uno de los padres de la publicidad. Considerado el padre de la publicidad moderna. Y una de las agencias más grandes y de más trayectoria en los Estados Unidos y en el mundo. Sí, incluso estamos hablando que David Ogilvy muere en el 99. Y ese libro le hacen un remake, lo vuelven a escribir actualizándolo un poco, 2006-2007. Tú estudias una escuela de mercadeo y eso es lo que te enseña. Exactamente. Entonces, en ese libro, y traté de hacer como un símil, y no sé si ustedes han escuchado del libro de La tiranía de la razón, de Yuval, y en ese... La vivimos aquí a veces. Y en ese libro, el concepto que habla de cuando la razón se aplica de manera rígida, el pensamiento se limita. Claro. Entonces, cuando nos referimos a todo este tema de ChatGPT, cuando hacemos ese símil con algo que decía David Ogilvy en el libro, era que la creatividad es un proceso que requiere más que razón. Entonces, el pensamiento hiperlógico está totalmente opuesto a las ideas creativas. Entonces, cuando dentro de lo que estaba leyendo y tratando de buscar de argumentar, un reconocido artista que es Nick Cave escribía que se necesita sufrir para escribir canciones y hasta donde él sabe, los datos no sufren. Entonces, realmente las grandes ideas o las ideas originales vienen de la compleja sensibilidad de vivir. Exacto, de contextual humana, que no lo tiene la data. Entonces, otro argumento por lo que la ChatGPT todavía, porque vamos a decir todavía, no sabemos qué vaya a pasar con esta herramienta, no trabaja en base a crear cosas nuevas, sino que toda su base está de temas que ya han salido anteriormente. Y por ejemplo, nosotros dentro de la agencia trabajamos con un cliente que tiene un producto totalmente nuevo, que son aquí en el país fondos de inversión. Y cuando le pedimos a ChatGPT, no importa qué tanto contexto, qué tanto insight, qué tantos prompts puntuales uno le pueda dar para que te traiga temas creativos y novedosos, realmente se limita bastante. Porque no tiene esa capacidad de poder unir dos ideas totalmente aleatorias y unirlas con el mismo contexto humano que estamos viviendo. Entonces, al final, los resultados, aunque son muy buenos, aunque te pueden brindar cierta perspectiva, te facilitan un poco el camino, pero al final no son tan creativos y sobre todo no son nuevos. Y eso es lo que le está llamando mucho la atención a las personas, pero incluso están hablando de qué viene luego. Como tú bien dices, la inteligencia artificial ahora mismo está trabajando con lo que existe, es decir, con lo que ha pasado, no con lo que viene, no con el futuro necesariamente. Pero ya hay muchos, digamos, inversionistas, muchas empresas, muchos startups que están empezando a invertir en las nuevas tecnologías, en lo que va a poder potencializar el uso de la inteligencia artificial, porque todavía, por ejemplo, yo estaba usando Bard ayer, la inteligencia artificial de Google. Ajá. Y Bard ya está disponible a más personas que antes, pero todavía solamente está disponible en inglés. Por lo menos la modalidad que yo utilicé. Pero acaban de decir ayer precisamente que van a lanzarlo en 40 idiomas. Un palo, pero va avanzando lo que te digo. Va avanzando. Un señor estaba teniendo una conversación y decía, hace unos años
desarrollamos las computadoras, pero había que estar sentado en un solo lugar para tú tener acceso a ese mundo virtual. Entonces te despegaba, te alejaba de la realidad. Luego desarrollamos las laptops, pero también las podías llevar contigo, pero no abrirla en tiempo real. Tenías que sentarte, ocuparte, no podías interactuar con tu entorno mientras estuvieses mirándola. Luego los teléfonos celulares, una economía de pantalla, y entonces se volcó a un momento donde los primeros pasos de tus hijos tú lo ves a través de una pantalla, aún estando ahí. ¿Por qué? Porque estás grabando y no estás viviendo el momento. Y dicen que la tecnología va hacia un momento donde será invisible para los usuarios, que no tendremos necesariamente que andar con una pantalla. Eso es así. Y conversando con algún dispositivo que tendremos cerca de nosotros, bueno, entonces ahí nos dará respuestas basadas en inteligencia artificial. Quizá ese es el siguiente paso, que lo que están tratando de hacer, por eso tú sabes la carta que hicieron los Elon Musk y compañía, pidiendo que calmaran un poquito el research, que nadie le va a hacer caso, obviamente. No, claro, y no sé, y no podemos... Elon no es famoso por mantener su palabra. Pero ni que no podemos resistirnos a ese cambio. Era basada en crear una inteligencia artificial que ayude a nosotros desarrollarnos como seres humanos y no que nos releve, digamos, o que venga a sustituirnos. Claro. Algo importante, hasta ahora ChatGPT no crea cosas nuevas, pero imita muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, nosotros todos los que estamos en la mesa tenemos mucho contexto de quién fue Johnny Ventura, quién fue Gustavo Cerati. Porfirio Rubirosa en tu caso. Porfirio Rubirosa. Pero puede que venga otra generación que no tenga tanto contexto de cómo creaba Johnny Ventura, Gustavo, Porfirio. Bueno, Porfirio no creaba, pero Gustavo. Y esa nueva generación, como imita también lo que hacía esa persona y no tiene una referencia de cómo era realmente él, puede ser que esas ideas, aunque no sean originales, pero la imitación va a ser muy buena. Pero Porfirio creaba los Playboys. Pero él dice el chat. Pero los Playboys generan atmósfera. Crean atmósferas para la conquista, crean historias, para la seducción. Sí, pero siguiendo con la conversación de ChatGPT, así que debemos de ver la herramienta. O sea, no se debe ver como una herramienta que sustituye la creatividad. Exacto. Sino, o sea, no te va a sustituir la creatividad, pero sí, si tú estás estancado y no sabes por dónde iniciar, puede eliminar bloqueos creativos. Y te ayuda a desbloquearte y te ayuda a complementar tu creatividad. Exacto, porque nunca te va a sustituir la creatividad y tampoco te va a sustituir la pasión. Exacto. Y que hay temas también que si no han sido abordados, ella no te dice nada. En el caso de, yo le hice una pregunta el otro día, no me acuerdo cuál fue, y me dijo, yo solamente tengo conocimiento hasta el año 2021, que fue mi última actualización. O sea, que tiene 2 años de delay. Ella se va a poner rápido en órbita, pero tú le pones economía política de la comunicación en República Dominicana y la única que está escribiendo de eso soy yo. Exacto. Entonces, a mí va a tener que ella imitarme en su momento. Claro. Porque nadie trata el tema aquí. Claro. Y también un tema de ChatGPT que tú tienes que saber cómo tú formulas las preguntas para obtener las respuestas deseadas. Eso sí, también. Sí, hay mucho texto de contexto. Pero básicamente yo cerraba, o sea, como la conclusión de que aunque no puede crear cosas nuevas y imita muy bien, es como que puede crear cosas que se sientan casi como Johnny Ventura, casi como Gustavo Cerati, casi como Tite Curé, pero ese casi es la perfecta perfección que brinda este tema de creativo y de temas originales. O sea que por ahora no sabemos lo que viene. De repente llega a otro punto en que pueden iterar de ideas totalmente aisladas y pueden poner 2 máquinas con pensamientos y sí, porque tú lo estás haciendo en el caso de ChatGPT, pero hay otras inteligencias artificiales que sí ya están en la parte creativa. Exacto. O sea que por ahora no son tan creativas como nosotros. Pero ahora es que falta por ver. Ahora es que falta. Hay que adaptarnos. Y ya vi ahí anda una película que se llama Simulan, que es un humanoide de inteligencia artificial enamorado de una viuda. Y de repente un agente, para que tú veas cómo se manejan los temas, un agente del gobierno de un país hiperdesarrollado trata de destruirlo y de enfrentarlo porque está desarrollando emociones. O sea, se está enamorando tanto y de repente comienzan a aparecer emociones humanas. Y el del gobierno, en la línea de poner frenos a esa inteligencia artificial, esa amenaza. A esa amenaza, trata de destruirlo. Se llama Simulan. Habrá bueno estar. Sí, búsquela, Simulan. Ericsson, Duverger, códigos.